Este video es una continuación a una serie sobre versiones de Power Rangers que nunca llegaron a realizarse. No es necesario que vean la primera parte, pero si la quieren ver, se las dejo en el cosito en la esquina del video y en la descripción. Sin más que agregar, y humildemente, yo les presento las versiones de Power Rangers que nunca fueron. Power Rangers en el espacio es una temporada muy querida por los fans de esta franquicia, además de tener un final bastante impresionante para los estándares a los que ya estábamos acostumbrados. Como dije, estándares a los que ya estábamos acostumbrados. Esta historia le daba un cierre completo a prácticamente 6 años de producción, con la destrucción de Zordon y la eliminación de todos los villanos mostrados hasta la fecha. Ups, spoilers para una serie de televisión de hace más de 20 años, supongo. 20 años. 20 años. La transición de la temporada anterior, Power Rangers Turbo, hacia esta nueva historia también sería algo que casi nunca volveríamos a ver. El final de Turbo nos muestra a nuestros héroes completamente derrotados, con el centro de mando finalmente destruido y Divatox literalmente siendo victoriosa. De hecho, ahora que lo pienso, de todos los villanos de esta serie, Divatox ha sido la única exitosa. Ya conocemos cómo fue la transición hacia la siguiente temporada. Hay una reunión de villanos en la cual Andros, el nuevo Ranger rojo, andaba espiando. Y tras escapar encuentra a los Rangers Turbo, quienes se encontraban viajando hacia el espacio para rescatar a Zordon de las garras de los villanos. ¿Pero sabían que originalmente la historia iba a ser un tanto distinta? Hace poco me encontré en Twitter una colección de escaneos de las propuestas originales no solo de varias temporadas de Power Rangers, sino en múltiples propiedades Toku también. De hecho, este video no podría ser posible sin el increíble trabajo de Sir Stack y de sus colaboradores en su página Project Hexagon. El sitio contiene mucho más que episodios perdidos o proyectos cambiados. También contiene guiones de pilotos y episodios que sí llegamos a ver. Todo recolectado gracias al trabajo en conjunto de la comunidad. De verdad les recomiendo visitar el sitio, cuyo link les dejaré en la descripción. Pero volviendo a la serie de la que estábamos hablando, originalmente In Space iba a ser una secuela todavía más directa de Power Rangers Turbo. Pero antes de que les cuente cómo iba la trama, déjenme mostrarles el contenido del sumario de producción para la serie, porque muchas cosas que tiene me parecen fascinantes. Como saben, los Power Rangers utilizan metraje del Sentai original que están adaptando, así que en esta documentación se incluyeron los resúmenes de cada episodio de Mega Ranger, al menos los que habían salido hasta ese punto. Lo interesante es que cada episodio venía con un metraje estimado de lo que se podía utilizar para la serie. Esto serviría como referencia a la hora de hacer una adaptación y de grabar las escenas nuevas en Estados Unidos. También tenía una guía de armas, swords y vehículos usados por nuestros héroes, así como todos y cada uno de los monstruos que enfrentaban, y cuántos episodios duraba cada uno de estos monstruos. Y además de todo, la manera exacta en los que eran destruidos, cortado a la mitad, rebanado, empalado, rebanado, empalado. Dios santo, si no dijera Mega Rangers arriba, pensaría que esto es una película de terror. Pero por supuesto, la parte más interesante de este documento es la trama original que iba a tener Power Rangers en el espacio. Sin dudarlo más y más preámbulos, la historia va más o menos así. En lo profundo del espacio se une una federación de líderes malvados. Entre ellos vemos caras familiares como Divatox, Lord Zed y Rita Repulsa. El malvado emperador Dark Spectre los ha convocado a todos para destruir al bien de una vez por todas. ¿Su plan? Secuestrar a Zordon y corromper sus poderes para que sirvan al mal. El Phantom Ranger se encuentra espiando la reunión, pero justo cuando se prepara para actuar, es capturado por la legión de villanos. Por suerte, el Phantom Ranger logra lanzar una señal de auxilio, la cual interceptan los Rangers Turbo por medio de Dimitria. Para que los Rangers puedan rescatar a Zordon, será necesario que se aventuren en las profundidades del espacio, regresando a la Tierra de vez en cuando para recargar sus vehículos. Lo curioso en esta historia es que sí iban a tener batallas en otros planetas, asumiendo que tenían ciudades exactamente iguales a la Tierra. Supongo que también ayudaba a que la temática de Mega Ranger les permitiría más libertad en este aspecto. Además de la Astro Mega Nave, los Rangers se reunirían en un domo de control, un set que sería creado exclusivamente para la serie.
De hecho, estaba en los planes que Dimitria continuaría siendo la mentora de nuestros héroes. Seguro que ya notaron que hay bastante de lo que tuvimos finalmente en la serie con respecto a la historia. Dark Spectre sí reúne a sus villanos, pero en vez de usar a Astronema como la nueva invasora, al parecer tendríamos una suerte de unión de villanos. Los Rangers visitarían diversos planetas, enfrentándose a villanos descentralizados en cada ocasión. Lamentablemente, no sabemos mucho de cómo pudo haber sido el Ranger plateado, debido a que la producción de Power Rangers en el espacio ya estaba iniciando durante su debut en el Sentai. De hecho, el material complementario indicaba hasta qué episodio había llegado Mega Ranger antes de que iniciara dicha producción. Más o menos por ahí del capítulo 27. Ya había salido el Ranger plateado, pero no tenía más que un par de episodios. Otra cosa curiosa es que el personaje de Andros fue una invención total para esta temporada, ya que no existía en su versión original. En su lugar, el equipo de Rangers en el espacio conservaba a sus mismos miembros de Turbo, Casey como la Ranger rosa, Ashley como la Ranger amarilla, Carlos como el Ranger negro, Justin como el Ranger azul. Sí, ese Justin. Guys, I'm the new Blue Ranger. Isn't that cool or what? Que por cierto, siento que el fandom ha sido muy injusto con ese actor. La mayoría del odio hacia su personaje ni siquiera tiene que ver con su actuación, sino más por el hecho de que se siente fuera de lugar en un equipo en medio de un montón de adolescentes treintones. O quizás nos cuesta admitir que había un poquito de envidia por el hecho de que fuera un niño que estaba con los Power Rangers. Isn't that cool or what? Pero claro, si el Sentai lo hace, entonces es una idea genial, ¿cierto? Y por último, TJ seguiría siendo el líder como el Ranger rojo. Oh, por cierto, Ecliptor sí estaría presente en la serie, pero ahora sería la nueva mano derecha de Divatox. Y ahora que lo pienso, eso hubiera sido una relación bastante extraña. Otro factor muy interesante, y bastante distinto al producto final, habrían sido los roles de Bulky y Skull en la trama. Como los Rangers estarían viajando en el espacio la mayoría del tiempo, Bulky y Skull se organizarían junto con varios voluntarios como la Fuerza de Protección Ciudadana de Angel Grove, una suerte de combinación entre la hazaña que hicieron hacia el final de la serie y los Guardianes Plateados que eventualmente serían creados para Fuerza de Tiempo. También me parece fascinante que quisieran usar un poco más al Phantom Ranger. Seguro, la serie eventualmente lo involucró hacia sus últimos episodios, pero se nota que en esta versión tendría más participación. Como los Rangers ya no iban a estar mucho en la Tierra, la idea era que los únicos sets reutilizables fueran los de la Astro Meganave, la cual sería reconstruida con las partes del centro de mando original, así como el ya mencionado domo de comando y por supuesto la guarida de los villanos. Personalmente me parece fantástico cuando este tipo de detalles surgen a la luz, porque nos dan un vistazo al mundo de la producción de estas series. El documento también está repleto de imágenes y explicaciones de cada una de las armas, vehículos y swords que los Rangers usaban en Mega Ranger, incluyendo los episodios en los que aparecen y todo lo que pueden hacer. Mi favorito es probablemente el Megatanque. Mi memoria está un poco floja, pero creo que sí recuerdo que lo usaron en la serie. El Batallador también tendría su propia página con un esquema y explicación, aunque para ese entonces la producción aún no sabía para qué servirían los otros números del dispositivo. Me hace preguntarme cómo es que se les ocurriría la idea de crear una armadura exclusiva para la serie americana más adelante. Como sabemos, eso se convertiría en un icono de muchas temporadas. Lamentablemente no hay mención de los Psycho Rangers, ya que aún no habían salido al aire para ese entonces. Sin embargo, puedo imaginarme una subtrama en la que estos son creados con poderes robados directamente de Zordon, como se implicaba en la versión piloto de la serie. A mí personalmente me agrada más la serie que obtuvimos al final, pero esta versión no deja de tener sus elementos interesantes. Claro, podríamos haber tenido un villano que no fuera un pobre personaje al que le lavaron el cerebro, pero Astronema funciona por lo menos como personaje dramático y trágico, a diferencia de los villanos que habíamos tenido anteriormente. Andros no es exactamente de mis líderes favoritos, y la verdad sí me hubiera gustado ver un poco más de tiempo a TJ en la posición de líder. Además de que me imagino un universo en el que Justin sería personaje por más de una temporada. Guys, I'm the new Blue Ranger. Aún así, insisto en que la temporada que obtuvimos fue para mejor. Quizás no esté tan directamente conectada al resto de la historia de la serie, pero al final logró su cometido y darle una finalidad que ya venía buscando desde hace años. Por supuesto, sabemos que la cosa no acabaría ahí, pero esa es una historia para otro día. Y a ver, ¿qué tal ustedes? ¿Qué les parece todo esto? ¿Les llama la atención esta versión original de la que probablemente iba a ser la última temporada de los Power Rangers? ¿Se imaginan un final distinto basándonos en estos cambios? ¿O a ustedes les hubiera gustado hacer algo diferente? Háganmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado de este breve video y que también se la estén pasando genial. Yo soy Jerry y nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima y que el poder les proteja.